Son las cobanas, todo esto es el cordete. Este es el epitelio y esta es la lámina propia donde están todos esos vasos sanguíneos que calientan el aire. Ahora hay otras estructuras, por ejemplo la laringe. Esta sí está bonita. No, me parece una tráquea. Pero no es. Entonces, la laringe, que es la estructura que sigue, puede estar por un lado revestida de un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, y por el otro de un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Por qué? Porque hay una parte que es respiratoria de la laringe y hay otra parte que se conecta con la faringe. La faringe está conectadita o al ladito de la cavidad oral. Entonces esta tiene el mismo revestimiento que tiene toda la cavidad oral, que es epitelio estratificado plano no queratinizado. Esta parte que tiene el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado va a tener un cartílago por un lado elástico y por el otro hialino. El elástico está más que todo a nivel de la epiglotis y el hialino está en todos sus espacios. Entonces acá todo esto es el cartílago hialino, este es el epitelio estratificado plano no queratinizado, todo esto es lámina propia. En la lámina propia tenemos estas glándulas son mixtas. Y todo esto es cartílago hialino. En esta lámina solamente se ve cuando está en la parte del revestimiento del epitelio. Mira, aquí se ve el pseudoestratificado. Entonces, cuando es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, lo vamos a reconocer por las partes que tienen cilios. Profe, una pregunta, y si usted pone la laringe, ¿podemos poner alguno de los dos epitelios? ¿O solamente? ¿En la parte práctica? Sí, sí. No, porque se señala y se ve. Con las placas de ella sí se ve. Estas son. Lo que pasa es que está en 4X, pero lo tengo en 40. Estas partecitas que se ven como con esos prolongacioncitas acá, eso es la parte del ciliado. Y cuando se ve aquí completamente plano, las células planas, es el que es estratificado plano no queratinizado. ¿Qué es? Estaba al otro lado, ¿qué se hizo? Ese es estratificado plano no queratinizado. Ahí se alcanzan a ver un poquito esas células planas. ¿Sí los ven? Aquí. Ahí está el 40X. Se alcanzan a ver un poquito los estratos también. Y las células planas. Esto que se está levantando acá es una célula en descamación. Como tiene muchas capitas de células, ellas se pueden descamar o exfoliar.
cuando hay algún estímulo o algo así. ¿Qué más tiene la laringe? El cartílago de la laringe, pues que puede ser una parte elástica, que tiene fibras elásticas, eso ya lo vimos, y la parte hialina. Ahora sigue, bueno, en las aves, pero no hay una tráquea de laringe, yo la hice, de pronto la traigo. El órgano fonador de las aves se llama siringe, y eso tiene unas estructuras como un poquito más detalladas. Y ese es el que permite lo de que las aves puedan cantar. Solamente las aves tienen siringe en la laringe. La siguiente es de tráquea. En tráquea ya la hemos visto una vez, entonces no se la voy a poner otra vez. Y vamos a ver los pulmones. 26, 31. Entonces después que viene la tráquea, hay una bifurcación acá que se llama la carina, y esta se bifurca en los bronquios primarios. Esos bronquios primarios, según la especie, estos bronquios primarios pueden estar por fuera del pulmón o adentro del pulmón. Y estos se van a bifurcar en unos bronquios secundarios, y estos a su vez se van a bifurcar en otros bronquios terciarios, y luego se van a bifurcar en unos pequeñitos que se llaman bronquiolos. Todas estas estructuras se llaman el árbol bronquial. Y por eso nosotros dentro del pulmón vamos a ver estructuras como esta que estamos viendo acá, como esta que estamos viendo acá, y el grosor de la luz del tubo va a modificarse según miren acá este otro, según donde estemos, la altura del pulmón en la que estemos. Este sí es un vaso sanguíneo grande. Aquí tenemos otros. Esos son bronquiolos. A ver si vemos un bronquio. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay uno grande pero cortado. Digamos que este pedazo. Entonces este pedazo que estamos viendo es más o menos a la altura de este lugar. ¿Ves? Es como si hubieran sacado una placa de acá. Esto es un bronquio, en donde vamos a encontrar un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Vamos a encontrar una lámina propia con glándulas, y vamos a encontrar cartílago y hialina. Este sería el bronquio primario. Algunos libros lo llaman bronquio extrapulmonar, porque dependiendo de la especie, esta bifurcación se puede dar dentro de los pulmones o afuera de los pulmones. Entonces puede llamarse extrapulmonar o bronquio primario. El bronquio primario, pues ya sabemos que tiene estas estructuras, y estas partes que vemos acá son partes del anillo cartilaginoso la estructura es muy parecida o casi igual al de la tráquea. Lo que pasa es que es un tubo un poquito más pequeño que la tráquea. Después tenemos un bronquio secundario,
también se llama lobar. Laminar y lobar. Laminar es No, segmentado. cementado, sí. El tercero. Sí. Que yo me equivoqué, o sea, lo decía a veces bien, a veces no. Bronquio. Segmentado. O terciario. Bueno, entonces ya este bronquio es el que se ve aquí arriba. Este bronquio. Entonces, ¿por qué sabemos que es un bronquio? Porque todavía vemos fragmentos o segmentos del cartílago hialino. Pero ya el tubo lo vemos más pequeño, ya no vemos un tubo tan grande como, digamos, yo les decía que se parecía mucho a la tráquea, pero una tráquea dentro del pulmón. Ese es el bronquio primario. Y ya en este se ven segmentos o ya se ven cortaditos los anillos del cartílago. Por eso se llama segmentado, además de que como viene de un tubo grande, digamos la tráquea es un tubo y ese tubo se va haciendo cada vez más pequeño, pues esa mucosa que está revistiendo se empieza a plegar, se empieza a arrugar, por eso se ven estos pliegues acá. Ya en el siguiente, en ese árbol, ya no serían bronquios, sino bronquiolos. Y los bronquiolos también se dividen en tres: bronquiolo primario, secundario o terciario, aunque hay libros que solamente dicen que se dividen en dos. Entonces, ¿cómo sabemos que ya no es bronquio, sino que pasa a ser bronquiolo? Porque ya no vemos el cartílago. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, vemos uno. Aquí vemos otro. La luz del tubo se hace mucho más pequeña. En el bronquiolo primario vamos a ver otra vez estos pliegues. Pero ya en el siguiente bronquiolo ya no vamos a ver estos pliegues porque ya la mucosa se reajustó al tamaño del bronquio. Entonces ya vamos a ver que ese borde más morado, más intenso, se ve, pero es uniforme, ya no se ve plegado. ¿Qué otra diferencia va a haber? En la tráquea nosotros veíamos o recordemos que la tráquea tiene forma de C, ¿sí? Todo esto es cartílago y aquí en esta parte está el músculo traqueal. Entonces eso es lo que hace que se pueda contraer la tráquea o que se pueda, que en el momento que uno tiene tos o que se activa el reflejo tuxígeno, pues ese músculo se contrae un poco para que si algo no se atoró o lo que sea, pueda salir. Ya a nivel de bronquios, como ellos siguen teniendo esos anillos, el músculo sigue estando en esa posición, pero ya a nivel de bronquiolos, donde ya no hay más cartílago, el músculo le da toda la vuelta al círculo. O sea, el bronquiolo tiene un músculo bronquiolar, así, que le da toda la vuelta. Aquí, ahora en este vamos a aumentar este bronquiolo, aunque había un poquito más grande. Entonces miren, aquí en este se ve súper bonito esta capita que está aquí dando vueltas, que se le ven como unas cercas planas. Ese es el músculo liso, el músculo bronquiolar. Este sería un bronquiolo primario. Entonces, los bronquiolos ya estarían en este nivel. El primario, según algunos libros, también se llama propiamente dicho. El secundario se llama bronquiolo terminal. Profe, disculpe, y no era el terciario el terminal. Porque No, así el lo terciario vimos. es el respiratorio. Porque creo que así lo vimos en Bacha. Y en Bacha solamente aparecen dos, el bronquiolo terminal y el respiratorio. Allá no nombran este. Este lo nombran como bronquiolo.
No, de hecho creo que los tres nos nombran como bronquiolos, no especifican. Pero sí vimos un bronquiolo respiratorio. Sí, sí, sí hay, obviamente, pero es que a los tres le ponen el bronquiolo, Pero no este dicen- lo dicen como bronquiolo solo. A este sí le dicen terminal y al otro sí le dicen respiratorio. O sea, solamente nombran estos dos, ¿qué? Bronquiolo, terciario. No los nombran como primario, secundario, terciario, sino todos los nombran como bronquiolos. Y al primario le dicen solamente bronquiolo, al secundario sí le dicen terminal y al terciario le dicen bronquiolo respiratorio. Entonces, no lo pongo acá, este es el que se va a ver así como una florecita, más o menos así. Este ya se ve así como más definido, pero se ve redondito. Y el respiratorio se vuelve a ver a veces como una florecita, pero esta se abre hacia los sacos alveolares. A veces se ve como un pulpito. Entonces, toda esta capita es el mismo epitelio, pero este no se va a cerrar como estos que están cerrados, sino se abre hacia los sacos alveolares. Aquí yo vi uno ahorita. Miren este por ejemplo. Entonces ahí se ve la capita de este pedazo del bronquiolo, pero se abre hacia estos espacios alveolares. Este es el bronquiolo respiratorio. Ahí contaría con Sí. estructura. Que se ve como destruido. Sí, se ve como si estuviera estallado. Pero entonces aquí la característica es que hay un recambio en las células. Entonces nosotros partimos de un epitelio acá, que es el de la tráquea, que es el epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿cierto? Y estas células, recuerden que son cilíndricas. Pero aquí, como el tubo se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, en este punto ya las células no son cilíndricas, sino son cúbicas. Ellas se van achacando, se van aplanando. Y ya en este punto, por ejemplo aquí, que se abrió a los sacos alveolares, esto ya es un alvéolo. Entonces aquí ya no hay un epitelio ni cilíndrico ni cúbico, es plano. Entonces desde arriba el epitelio va haciendo así, hasta que se va adelgazando y se vuelve plano. A nivel de alvéolos tenemos es un epitelio plano simple. Desde aquí ya como se abren estos espacios alveolares más pequeñitos, ellos son planos. Vamos a aumentar aquí a este bronquiolo. Ahí se ven las células planas del músculo, como células alargadas. Más o menos. Aquí se ve como un pedacito de pliegues de este bronquiolo, pero hay bronquiolos respiratorios que no se les ve esos pliegues, se ve redondito, porque como viene del terminal, del bronquiolo terminal. Creo que entonces ahí sería la célula cúbica, ¿verdad? Aquí es cúbico, sí. Y aquí ya vemos el alvéolo. Miren, por ejemplo, acá la célula plana. Y aquí vemos la célula. Es que ya el alvéolo tiene otros tipos celulares. En su gran mayoría, si ustedes ven, las células aquí se ven como planas, aplanaditas. Estas, ¿sí ven? Las células que componen las paredes de los alvéolos son los neumocitos. Entonces, el neumocito tipo 1 es una célula que es plana
pero ella está al lado de una célula que es más gordita, más redondita. Hay libros que dicen que tiene como forma de coma. Entonces se van a ver las paredes como así. Digamos, este es el esquema de la pared de un alvéolo. Esta que tiene forma de coma es un neumocito. Tipo 2. Esta que se ve plana tipo 1. Y estas que les puse como un núcleo plano en la mitad es una célula endotelial. Entonces aquí en el alvéolo lo que se tiene que formar es una barrera que se llama barrera hematogaseosa. Hay unos libros que las dicen como barrera aire-sangre, algo así. Es lo mismo. Entonces, ¿quién está conformando esa barrera hematogaseosa? El neumocito, cualquiera de los dos, la célula endotelial y la lámina basal de la célula endotelial. Entonces, recordemos que los vasos sanguíneos tienen el endotelio. Debajo del endotelio, igual que cualquier epitelio, tiene una membranita, o una membrana basal o una lámina basal que sostiene esa célula. Entonces, esas tres partes van a formar la barrera hematogaseosa. Entonces, aquí al lado puede haber, la forman como la unión de dos alvéolos, porque aquí al lado puede haber otro alvéolo, pero entonces de esta célula endotelial aquí al frente va a estar el neumocito de la otra. Y aquí todo esto es el alvéolo, que puede tener células en forma de coma, que tiene las células planas, que tiene las otras así, 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 etc. Entonces, todas estas dos porciones y en donde se le ve a la célula endotelial el eritrocito, esta es la barrera hematogaseosa. La célula epitelial tiene al lado el capilar con el eritrocito, ¿verdad? Sí. Profe, entonces ahí, ¿cuál de esas células tiene el núcleo más redondeado para diferenciarlo? ¿Allá? Sí, O sea, para saber cuál es el neumocito tipo 1 y cuál es el neumocito tipo 2. ¿y cuál es la endotelial? Miren, aquí por ejemplo, este es neumocito tipo 2, este es neumocito tipo 1, esto es un capilar con 3 eritrocitos por dentro. Aquí hay otra parte así. Este es otro capilar con, mire, esta es una célula endotelial del capilar, este es un neumocito tipo 1, esta es la sangre, ¿sí la ven hojita? O sea que el núcleo más pequeño va a ser el de la célula endotelial. Sí. ¿Cuál es la de tipo 2, profe? Tipo 2 es este. Como la cuadradita, que como Sí, cuadradita. es redondito. Y la otra sí es más. Como el núcleo más grande, ¿verdad? Sí. Mm. Sí. Y esta plana es neumocito tipo 1. Y por ahí hay otras células que ya son multinucleadas, que son los macrófagos alveolares. Aquí creo que hay una, me pareció verla, pero ahorita en los microscopios miren, porque aquí pues no se ve muy bien, aquí se ve bien, pero ya al verlo en la pantalla se ve muy feito. Entonces los macrófagos alveolares ellos pueden estar en la luz del alvéolo o en la misma pared del alvéolo. Y ellos son más grandes y son polimorfonucleares. Se parecen al capilar, ¿no? No, porque el capilar se ve rojo. Por lo que tiene el eritrocito por dentro, él se ve rojito. En cambio este se ve morado. Miren en los microscopios que sacaron, sobre todo vamos a mirar pulmón.
Las otras estructuras ya las habíamos visto, pero el pulmón sí es completamente nuevo. Entonces, miren a ver si